Tenemos nuestro último encuentro y con toda la llegada de este maravilloso mes de Nisan, que ha llegado a su final, y hoy estamos en el comienzo, el primer día de Rosh Chodesh Iyar, Chodesh Tov, y es una forma, bueno, de anunciar que retomar los caminos es parte del sentido estricto de Iyar, porque en última instancia Iyar, a mi humilde entender, representa el instante en el cual Am Israel retorna a sus raíces. Es el tiempo donde 75 años atrás vamos a recordar con orgullo, con dignidad y no con menos emoción. El Estado de Israel se transformó en una realidad. Volvimos a la tierra, volvimos a sus raíces, volvimos a caminar sobre caminos con muchísimas, muchísimas huellas donde Abraham, Isaac, Jacob, Yoshua, Am Israel, todo, el rey David, su hijo Salomón, todos los reinados de Judá y de Israel, Ezra, Nehemías, el retorno de los judíos desde Parás y luego el exilio definitivo de Roma, marcaron que tras 2000 años vivimos una realidad increíblemente hermosa que tiene que ver con esa continuidad del Am Israel allegándose a una tierra que, más allá de una promesa, se ha transformado en una realidad. Y es una realidad inherente a cada yehudí. No hay ninguna duda que nuestra vida, nuestras vidas han cambiado sustantivamente desde aquel 5 de Iyar. La semana que viene lo habremos de celebrar, de 1948, de 1948, Tashaj 5708, donde la realidad que insumía y consumía al pueblo de Israel en las diásporas era cada vez más terrible. Y todavía los estragos de la Shoah, del tiempo del Holocausto, quedaban en las cenizas de la existencia judía. Y sin embargo aquí nació nuevamente el Estado de Israel, el tercer Estado judío. Y por eso decía que este mes de Iyar nos regala a nosotros esa capacidad de mirar para atrás, pero por sobre todas las cosas, como estudiábamos hoy en el Bet Midrash, por Bakeden. Poder mirar para atrás, pero poder mirar en perspectiva hacia adelante, porque en última instancia, este pequeño Estado, con todas sus dificultades, con todas sus crisis, con todas sus manos derechas e izquierdas y todo tipo de discusión y división, llega un momento en el cual la unidad se transforma en el sentido común. Y le ruego al Todopoderoso que nos permita verdaderamente ser hijos honorables y dignos de este país, para todos aquellos que ya eligieron ser parte de este destino común al pueblo judío, y un destino que nos habla de no nosotros solamente, sino de aquellos que nos precedieron, pero también mirando hacia adelante de aquellos que nos van a continuar. Shabbat Shalom para todos, Chodesh Tov Umevorach, y dedicado todo nuestro Sheur para nuestra Nobel Medina en sus 75 años. Justamente el tema que debemos abordar hoy es el último de los aspectos ligados a este método o sistema donde el Rab Volve nos llevaba a comprender cómo tengo que desarrollar mi tarea a nivel ético, a nivel moral. Y él hablaba del Gesed. Y el Gesed obviamente ocupó muchos lugares, ante todo el saber abrir nuestras manos a la persona que necesita nuestra ayuda, ayer y poder comprender verdaderamente, decía el Rab en forma resumida, que debemos aprender no solamente lo que nosotros pensamos que el otro necesita, sino verdaderamente poder definir que verdaderamente lo que necesita a veces no es lo que nosotros pensamos. Y por lo tanto, a priorísticamente, obviamente, si tenemos la posibilidad de separar un poquitito nuestro yo de todo este acto de Gesed para poder verdaderamente ver qué necesita el otro. Pero
no solamente una cuestión material, representaba el vínculo del Gesed para con el otro, les recuerdo, decía el Rab, sino también Heve Mekabel et Kol Adam Besever Panim Yafim. Siguiendo un poquitito a Shammai en este tiempo de Pirkei Avot, Shammai era de aquellos que decían que debemos recibir a todos con un gesto afable, con un gesto amable. Y esto es cuando lo cortés no quita lo valiente. Y no me cabe ninguna duda de que el mejor gesto que podemos demostrar delante del otro es realmente un rostro que ilumina. Y ese rostro que ilumina abre las puertas del otro de una manera increíble. Primero porque lo que ilumina es el rostro y lo que se abre es el corazón. De esa manera, Rapolve decía, aprender a dar es muy importante, saber dar es fundamental, pero también mostrar un rostro afable es el camino esencial para poder encontrarme con el otro. Y decía el Rab, obviamente, debemos entrenarnos, porque él habla mucho de cómo entrenarnos en todo este camino y que no es un camino tan simple y tan fácil. Nos decía, aparte el Rab, no solamente poner un rostro afable, sino hablaba de algo más. Y él habla de Timat Lev. Timat Lev quiere decir poner un poquito más de corazón, un poquito más de una sensación interior, de emoción, obviamente. eh, y entonces ese mostrar nuestro rostro no va a ser una cuestión seca, simplemente que muestre buena intención, pero en forma apática, sino que de a poco despertar la intención del corazón. Por lo tanto, decía el Rab y enseñaba aquello que eternizó el concepto rabínico que Amar Rab Yehudá, Amar Rab Gedolá, Kabbalat Pnei Shekhinah, que poder recibir verdaderamente invitados en nuestro hogar es mucho más grande, afirmaban los rabinos en la Gemara, de recibir la mismísima presencia de Kadosh Baruj Hu. Y esto es inspirado, por supuesto, en el primer de los hombres, el primer patriarca que supo introducirnos en estos caminos del Gesed, que es Abraham Avin. Y entonces Abraham decía, aquí a partir de ahora, en este pequeño resumen, si alguien viene a nuestra casa o a nuestra habitación y dice, nosotros deberemos también mostrar una apertura de corazón, y lo citaba a Rabenu Yonah, ואם יבואו אורחים לביתו, יכניסם לביתו בסבר פנים יפות. Dice, y si llegan a venir invitados a la casa de la persona, que los reciba con un gesto amable. Humillad beboam y asim lifneem lechem lechol. E inmediatamente cuando ellos lleguen, pondrá para ellos pan para comer. Y lifamim va ani, velo ajal, behu bosh lishol. Porque a veces el que llega es una persona necesitada y por supuesto no ha comido y sin embargo tiene vergüenza. Y entonces nos hablaba también de esas pequeñas cosas que tienen que transitar en el camino este de la bondad, citando entonces el gran concepto que David Amelech instaló en su Teilim 89, Vani Amarti, y yo dije, Olam, Gesed y Banet. Y yo dije, este mundo será construido a partir de lo que es el Gesed, quiere decir la bondad. Y así entonces el Rab nos llevaba a este décimo de las conferencias en las cuales, a la décima conferencia, sí, eh, a partir de lo que también implica el concepto de poder juzgar al otro, de poder juzgar al prójimo con justicia y con ecuanimidad. Llegamos entonces a nuestro tema de hoy y dice, Ajarón, de Masejet Gesed, el último de los puntos en este tratado intensísimo, largo y profundo, solamente lo hemos resumido para poder ingresar en la temática, en este tema del Gesed es el tema tal vez más complejo, tal vez el tema más difícil. Dice, a causa de que yo debo completar todo este tratado para poder cerrar un poquitito todo este concepto, lo pongo aquí, al final, mamash. Pero puede ser, es posible que
tal vez en la parte práctica verdaderamente hay que llegarlo a realizar, postergarlo, si no, hasta que estemos o que estemos mucho más dispuestos y mucho más preparados y mucho más acostumbrados a trabajar en todo aquello que representa nuestras mitos, nuestras cualidades, atributos cuando son buenos, defectos cuando son malos. Y eso es el tema más difícil. El tema más difícil, dice Rab Volve, en todo lo que es este mundo del Gesed, es algo que los Jajamim llamaron no sé, Baol im Javero. Quiere decir que esa persona carga, soporta sobre sí el yugo junto con su prójimo. Es un concepto muy intenso lo que dice Rab Volve, sobrellevar la realidad difícil, la dificultad con el prójimo. Entonces dice, "Ahad mimem geta ma'alot shebahem niknet Torah". Este es uno de los 48 caminos, como nos explica el Pirkei Avot en el capítulo 6, la Mishnah 6, que es uno de los 48 caminos que nos llevan a adquirir la Sagrada Torah. Se dan cuenta que no solamente es el estudio lo que nos lleva a adquirir la Torah, sino que también es Nosé Baol Im Javero, el hecho de poder ser parte de todas esas realidades, yugo, que representa un peso, que representa una situación de complejidad y de, a veces, ¿por qué no?, de angustia, con el prójimo. Esta ma'ala, esta cualidad, dice el Rab, es la raíz más profunda para todas las mitzvot que hay entre yo y usted, entre el hombre y su prójimo. Esta cualidad, no sé, Baol im Javero, que yo pueda ser parte de toda esa carga, de ese yugo, que representa a veces una situación emblemáticamente compleja y difícil, dice, es la raíz más profunda de todas las mitzvot que habla la Sagrada Torá entre el hombre y su prójimo. También, por supuesto, aquella que me dice, Bealachta bibraja, habrás de encaminarte en sus caminos, los de Akadosh Baruj Hu, también es una midá, es un atributo raigal. Dice, mira, veámoslo así. De Matan Torah, en el momento que Akadosh Baruj Hu nos entregó la Sagrada Torah, está escrito, ויראו את אלוקי ישראל בתחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לתורה. Dice que en el momento que los ancianos que reunió Moshe pudieron percibir al Dios de Israel, Petachat Raglav, y debajo de sus pies, si podríamos así decirlo, que Maaseh Libnat Sapir, como lo confeccionado por Libnat Sapir, el zafiro, quiere decir algo blanco y puro, Ujeetzem Hashamayim Latoa, y como la esencialidad de los cielos en cuanto a pureza. Es un paso muy difícil que nos dice la Torá acerca de esa percepción que tuvieron los ancianos convocados por Moshe Rabenu. Perashat Mishpatim está hablando allí la Torá, que en última instancia, aparentemente, y quiero entenderlo en el resumen general, es como que han alcanzado eventualmente un momento singular de la percepción de lo divino. Han alcanzado ese momento tan particular. Toda la descripción que aparece aquí es una descripción compleja. Y por eso Rashi le explica, ¿no es cierto?, de acuerdo a la Gemara de Sotá 17a, que Maaseh Libnat Sapir, tanto como esa Libná, como esa realidad relacionada con el zafiro, una luz resplandeciente y blanca, y Aitale Fanaf Beshat Shiabut, dice, esa misma realidad es la que estaba delante del Creador en el momento en el cual el pueblo de Israel estuvo sometido a la más cruel esclavitud, para recordar Zaratán Shel Israel Sheayu Meshuabadim B'Maaseh Lebanim, para recordar esa realidad del pueblo de Israel, esa angustia, ese dolor del pueblo judío, que estaban obviamente Meshuabadim, estaban esclavizados
bemaase levenim. Quiere decir, libenat asapir, levená, está hablando de los ladrillos. Y entonces utiliza el recurso de la Gemara para poder hablar de esa realidad de que el pueblo de Israel estaba sometido, subyugado a la construcción de ciudades, de almacenamiento y a la confección de los ladrillos. También en ese momento resplandeció sobre ellos la presencia divina. Hermosa idea. Ujeetzem hashamayim latoar, y como la esencialidad de los cielos para la pureza, dice Mishenigalú, explica la Gemara, de momento que ellos fueron redimidos, allá or vejetva nefanav. Delante de Dios hubo or, luz y jetva, una sensación de amor profundo y de belleza delante de él. ¿Qué quiere decir todo esto? Dice Rav Wolbe. Lo trae aquí, obviamente, por un objetivo. Dice, entonces, en la visión de Dios que tuvieron los... Un minutito, por favor, ya estoy con ustedes. Les ruego 2 minutos porque tengo un fallecimiento y tengo que ver cómo ayudar en este momento. 2 minutos más, máximo 3, y estoy con ustedes de vuelta. Muy bien, bueno, gracias por la espera. Decía entonces el Todopoderoso que en esta percepción, en esta visión de la divinidad, en el tiempo de Matan Torah, en el tiempo de la entrega de la Sagrada Torah, se reveló ante ellos un atributo único del Kadosh Baruj Hu. ¿Cuál era? Que él recordaba el yugo del pueblo de Israel y por lo tanto que el Todopoderoso cargaba con ese yugo con todo el pueblo de Israel, ya que en los tiempos de la esclavitud, ahí está, Levená Lefanav Yitbaraj, había como delante de Dios un ladrillo, por eso dice Livenat Asapir, algo así como
un mosaico, ¿no es cierto?, de resplandor celeste. Delante de él estaba ese resplandor, bendito sea, para recordar la desgracia del pueblo de Israel siempre, en cada momento. Ukshenigalú, Gamken, y pero cuando ellos también fueron redimidos, los Sara Alebenam y Lefanam. Ese ladrillo, llamémoslo así, mosaico, jamás se apartó de delante de ellos, de delante de él, perdón, para poder nosotros valorar, aprender, si así podríamos decir, la alegría y la luz que Hashem tenía en ese momento en oposición a la angustia y dolor de la esclavitud a partir de la cual él los redimió. Por lo tanto, Arbe Midot Hayud, Arbe Midot Hayá, Kadosh Baruj Hu Yahol Legal. Dice Revolver, en realidad, el Todopoderoso podía haber manifestado muchísimas otras atributos o cualidades en el momento que a su pueblo, en el momento que vino a revelarse ante ellos su Torá a través de la profecía. Ese fue el objetivo. Los ancianos de Israel que habrían de acompañar proféticamente en la tarea a Moshe Rabbeinu. Pero el Kadosh Baruj Hu solamente se manifestó y les reveló un solo atributo. ¿Cuál era? Que uno se beol im klal Israel. Que él revelaba, cargaba, perdón, con todo lo que es el ol, todo lo que representa esa sensación de cargar con el yugo de todo el pueblo de Israel. Estamos hablando de una de las tareas más difíciles que podemos llegar a compartir con nuestro prójimo, si no la más, tal vez la imposible. Bebadai, dice Rambolde, por cierto, el que nosotros podamos descubrir este aspecto tiene, obviamente, una relación íntima con todo lo que es el sentido de haber recibido la Sagrada Torah. ¿Qué vio? Pregunta el Rab, el Kadosh Baruj Hu, darnos a nosotros esa Torah, esa Sagrada Torah que estaba atesorada por siglos de siglos, por años, miles de años, allí, en los más altos de los cielos. Entonces, dice, seguramente esta es la demostración de Noseo Baol, de este llevar con él, junto con los demás, ese yugo. Llevar ese yugo junto con sus creados, aquellos grupos, aquellas gentes que están aquí, unidos y reunidos bajo la tierra, y su voluntad de hacernos meritorios a nosotros, el pueblo de Israel, y por eso dicen los Jajamim, Irba laem Torah u mitzvah. El hecho de que podamos ser nosotros también parte de esa tarea, de la Set Be'ol Javero, el hecho de que podamos compartir con todo ese destino que lleva, por sobre todas las cosas, a ser parte de lo que es la vida del otro y todos sus componentes, entonces Akadosh Baruj Hu dice, lo hizo con el pueblo de Israel, con sus seres creados. Decimos en nuestra tefilá, Ahabá, Rabá, Ahabtanu, con amor, con gran amor nos has amado. Gemla Gedorá Vitera, Kamalta Alenu. Una sensación de piedad, Gedolá, grande, Yeterá, adicional, tú te has apiadado de nosotros. Dice también, el primer nombre que el Todopoderoso le reveló a Moshe Rabenu, ¿cuál era? Cuando Moshe Rabenu le preguntó, bueno, ok, si voy a Mitzrayim, ¿de parte de quién yo voy? ¿Y qué le dijo entonces el Kadosh Baruj Hu? Le dijo, Eheye Asher Eheye. Quiere decir, Eheye Imam Betzara, Zo Asher Eheye Imam Beshiavut Sher Malchuyot. Eheye Asher Eheye, seré el que seré, más allá de que soy el que soy. Dice el Perush del Midrash, estaré con ellos en las desgracias, en esta desgracia particular que tiene que ver con Egipto, así como estaré también con ellos en el yugo
que habrán de sufrir de los otros imperios: Babilonia, Persia, Grecia, Roma. Tenemos una ayuda adicional y por eso el Ejeye está hablando de la realidad que involucra ahora a Egipto, pero también la realidad de los próximos imperios. Por lo tanto, ese concepto de la Set Beol Imklal Israel dice esto que Kadosh Baruj Hu parece soportar sobre sí también ese pesado yugo junto con el resto del pueblo judío, está relacionada o tal vez está ubicada entre las más elevadas de las cualidades del Kadosh Baruj Hu, Asher Hashem Shelah Hu Shem Eheye, cuyo nombre es el nombre con el cual el Todopoderoso se revela ante Moshe y le dice Eheye, que es el tiempo futuro del ser. Y soy Gam Midata Geula, y esto también es el atributo de la redención, dice el Rav Wolbe, que significa Vayar Elohim et Bnei Israel, Vayeda Elohim. Y vio el Todopoderoso a los hijos de Israel, hablando de esa mirada celestial sobre lo que acontece con ese pueblo allí, en las arenas del desierto egipcio, del trabajo forzado prácticamente allí, Vayeda Elohim, y supo Dios. Quiere decir, dice Rashi, explica el Midrash, Natán aleem lev veloh elim. Akadosh Baruj Hu puso su corazón en ellos, estuvo atento a esa realidad y no ocultó sus ojos. También el Sheliach de la Geulá, dice el Rab, también el emisario de la Geulá, puede ser Rak no se ve hoy. Aquel que pueda ser el emisario del Todopoderoso para la redención, tiene que tener la misma característica, cargar junto con el yugo de toda la comunidad. Y así nos dice la Sagrada Torá, Vaigdal Moshe, Vayetze Elejav, Vayar de Siblotam. Y creció Moisés y salió hacia sus hermanos y vio sus sufrimientos. ¿Qué quiere decir ese versículo? Explica el Midrash, Natán Ainav Beribó Vigiyot Metzer Alem. Él puso su corazón y sus ojos para ser parte de esa angustia. Eso es soportar el yugo de lo que el otro también sufre. Aspectos conmocionantes nos revelan a nosotros nuestros sabios de bendita memoria hasta dónde el Kadosh Baruj Hu puede sobrellevar ese yugo con nosotros. Rabbi Meir Omer enseña la Gemara de Sanedrín. Rabbi Meir Omer, Beshah Shadam Mitztaer, en el momento que la persona suele lamentarse, Shejina Malashon Omeret, la presencia divina, la providencia divina, ¿qué idioma expresa? Kalani Merosh, Kalani Mizro'i. Quiere decir, me duele la cabeza y me duele el brazo. Por lo tanto, el Todopoderoso también se lamenta por la sangre de los perversos que ha sido derramada. Calva Homer, con mucha más razón, dice al Daman Shel Tzadikim, dice Rabbi Meir, y se lamenta por los perversos que mueren. La desgracia el séptimo día de Pesach, no decimos al completo por la muerte de los egipcios. Con mucha más razón, el Todopoderoso se lamenta cuando se derrama la sangre de los. Dice, Tar al Kol Adam Asobel, esa expresión de dolor, de angustia, de lamentación por cada persona que sufre, incluso un malvado que es castigado, veloz tam tsar, y no tan solo un lamento simple y superficial, sino un lamento que ilu, como si fuera leumat kol ever, de cada órgano y órgano que la persona se lamenta por él, así también los órganos, comillas, de la Shejinah, Joabim que Vayahol, le duelen a él, si así lo podríamos decir. Por eso dice, cuando el pueblo judío se lamentaba, Kalani Merosh, Kalani Midroi, qué dolor tengo de cabeza, cómo me duele mi brazo. Esa es la forma
de poder expresar esa identidad a filo en el dolor. Dice, y si esto pasa con cada individuo, Adam Mitzvah, la persona que se queja, dice, con respecto al clan Israel, todo el pueblo judío, con mucha más razón. Rabbi Yossi, dice la Gemara, Itpalel pam be'ezo jurba. Rabbi Yossi, una vez, tuvo que rezar y estaba dentro de un lugar, un sitio en ruinas. Es conocido el hecho. Baila bajalka Eliyahu zal b'shalu. Se le apareció entonces Eliyahu Anabí, de bendita memoria, y le preguntó, vení, Makol Shamata Bejurbazo, hijo mío, dime, ¿escuchaste alguna voz en esa ruina? Llamártelo. Y le dije, dijo Rabbi Yossi Eliyahu Anabí, Shamati Bat Kol, escuché como un eco de la voz Shemenahemet Kayona, con el gorgoteo de una paloma. Beomeret, y escuchaba que decía, pobre de los hijos, que por sus pecados yo destruí mi casa y quemé mi santuario y los exilié entre las naciones. De amarle, Hayeja Bejayer Osheja, y me dijo Eliyahu Naví, por tu vida y la vida de tus descendientes. Lo sha'azo bilbat omeret ka. Tú escuchaste eso, parece en ese momento, pero eso no lo dijo solamente en ese instante, sino dejó Yom Bayom, cada día y día. 3 veces la Shejinah se lamenta de esa manera, y más aún todavía, los Bilbar, sino que en el momento que el pueblo de Israel ingresan a los Bate Kenesiot, a las sinagogas y a los Bate Midrasheot, a las casas de estudio, y responden, Yehe Sheme Rabba, Yehe Sheme Agadol Meborach, perdón, y respondan que sea su gran nombre bendecido. Akadosh Baruj Hu le dijo Eliyahu Hanaví, Akadosh Baruj Hu mueve su cabeza y dice, Ashere Amelech, feliz el rey, Shemekalsin Oto Bebeitoka, feliz el rey que lo alaban en su casa de esa manera. Vaya. Malo le ab, y continúa al final. ¿Y qué hay de ese padre que exilió a sus hijos y pobre de esos hijos que se exiliaron del Turján, de la mesa de sus padres? Qué maravilloso esto que dice la Gemara de Berajot. Por lo tanto, aquí vemos verdaderamente cómo todo este escenario de cargar con el yugo del otro, en este caso lo aprendemos del mismísimo Kadosh Baruj Hu. A partir de ahora, nos dice Rav Shlomo Wolbe Zatzal, si nosotros nos preguntamos, ¿cuál es la obligación de portar ese yugo, de poder cargar con el yugo de mi prójimo, de mi amigo? ¿Y acaso en la Torá no encontramos una mitzvah explícita sobre este atributo? Entendemos que el hecho de que nos pide la Sagrada Torá que nos encaminemos en los caminos de Akadosh Baruj Hu, eso, la Lejet Bidrahab, encaminarnos en sus caminos, eso nos hace a nosotros casi comprometernos con esa realidad. Y dice, y si esta es uno de los principios de la conducción divina para todo este mundo, también tiene que ser la esencia y la principal de nuestras conductas. Y son innumerables, dice Rambolve, todo lo que dijeron nuestros sabios de bendita memoria y también versículos que han sido explicados y que nos revelan a nosotros sobre este atributo, cualidad de Kadosh Baruj Hu, que excede nuestro lugar para poder mencionarla. Dice, solamente voy a decir un versículo, dice Rambolve, y ese versículo del Chumash de Barim, Perashat de Nitzavim, dice, Beshav Adonai Eloheja et Shepecha Berrijameja. Y hará retornar Hashem tu Dios tu Shevut, quiere decir, tu exilio, tu cautiverio, Berrijameja, y sabrá de apiadar de ti y darte consuelo y amor. Sheyalo Lichtov Be'eshiv et Shevut. Claro, el versículo tendría que decir, si Dios te hará retornar
cautiverio. Beheshivotja, lehashiv es hacerte volver a ti. Pero no dice Beheshiv, el pasuk dice Beshav, y volverá él de tu cautiverio. Y por eso dijeron los Jamim que cuando la Shejinah también está en el Galut, cuando Israel se encuentra en su valla. Y cuando ellos serán redimidos de allí, entonces, Imo Anoji Betzara. Yo estoy con ellos en su angustia y en su desgracia. Nada más impactante de lo que representa ese destino común que nos une al Todopoderoso en todos los tiempos y en todas las cosas. Sin embargo, Rabbolve nos dice, Abodá Kasha, y sin embargo dice, esta es una misión casi difícil, no voy a decir imposible. Leikanes le toj matzavo shel adam hasovel. Poder ingresar en la realidad del hombre que sufre, hasta que lo sintamos nosotros verdaderamente, hasta que sintamos nosotros verdaderamente lo que lo angustia, su pesar, su dolor, su tzar. Dice, qué lejana está esta cualidad, este atributo de la expresión participo de tu dolor, ¿no? Ishtatfut batzar, participo de tu dolor, que es una expresión ligada a la palabra, a los labios, obviamente, y que la hacemos por una cuestión de educación, ¿no es cierto? Participo de tu dolor, participo de tu angustia. Pero no es verdad, dice Ramón. Esto no es la realidad que nos preocupa en todo. Velo pajot kashe u lismoa. Dice, así como es difícil esa realidad, no menos difícil, vaya, ¿qué conciencia me pide? No menos difícil es alegrarse con la alegría de un amigo, como si fuera mi propia alegría. Este es un desafío, ¿no? Que dice Rab. Bueno, para eso estudiamos este escenario antes de llamar. Estar en la angustia del otro, comprender la tristeza del otro y aquello que lo atormenta, es casi misión imposible. Tanto como sentir una alegría verdadera por la alegría del otro. Vaya. Dice, esto puede ser un atributo tal vez de las grandes personas de Israel, de los grandes hombres, de las grandes mujeres, en todas las generaciones. El Jafetz Haim, empezamos a enseñar en 5 minutos de Alajá, gracias al Morey Yosef. El Jafetz Haim, que es el autor, obviamente por naturaleza, de todo lo que es este mundo de bondad, ¿no? En particular, las reglas que regulan la palabra de la persona. Jafetz Haim, en el momento de su ancianidad, pero una ancianidad realmente manifiesta, importante, quiere decir una persona que fue muy, muy longeva, se negó a sentarse en el sillón especial que le habían traído para él y dijo, Aklal Israel Sharui Betzar, todo el pueblo de Israel está sometido a una situación de dolor y de angustia, y yo me voy a sentar en una poltrona, en un sillón tan cómodo. Dice, Marana Kadosh, y cita al Rab Abraham Grozstinsky, perdón, de Jutoy Agen Alenu, visitó una vez a su familia en Varsovia. Vinieron todos los integrantes de su familia a darle la bienvenida a Rab Grozstinsky y, por supuesto, se sentaron y se pusieron a hablar. De repente observó el Rab Abraham la hora y empezó a cantar. Y desde esa canción pasó a bailar como una hora larga, para sorpresa de todos los integrantes de su familia, que no entendían cuál era el motivo de esta alegría. Cuando el Rab Donchinsky se volvió a sentar, dijo, ahora se está produciendo el casamiento de un alumno mío de la vodka. Dice, a él yo no lo puedo alegrar porque estoy muy lejos de allí, pero yo puedo alegrarme en su alegría también aquí, porque esa es también mi alegría. Así enseñaba Rab Guruchin. Qué bonito. Tal vez
el sentimiento de dolor y de angustia con respecto al del prójimo sería un poco más fácil. Eh, Cuando uno escucha alguna desgracia que pasó, Dios no permita, tiene miedo la persona que escucha que a él mismo le pueda pasar esta cosa. Siempre es igual, ¿verdad? Nadie está exento de esa realidad. Y a partir de ese temor, a partir de esa sensación de miedo, de temor, dice él también se imagina que Shehu Margish Betzara Mitzvah. Me imagino entonces lo que debe ser el dolor de aquella persona que está sufriendo esa realidad. Dice, en las alegrías ese temor no existe. Y es sabido también que los hombres solteros están alegres y se alegran mucho en el casamiento de un compañero, de un amigo. Humillad e inmediatamente cuando ellos mismos se casan, no revelan ya esa misma fervor como fue en el casamiento de su prójimo. Por lo tanto, dice, el hombre soltero, Beyahel Leyom, ansía por el día que pueda él ingresar en la jupá. Y eso le da a él todavía un empujón más para alegrar a su prójimo. Después de su casamiento, ya consiguió su objetivo. Y ahora él lo que tiene que hacer es alegrar precisamente a su prójimo sin, obviamente, ningún tema que a él lo movilice. Recibimos de nuestros sabios de bendita memoria que la mitzvah, dice Rab, de Bikur Jolim, de visitar a los enfermos, y Nihum Avelim, y dar nuestro consuelo a los dolientes, lo aleno, son también parte de esta temática de no sé, Beol im Haver, de poder cargar con el yugo de mi prójimo. Gamdine Aberut Atzmam, también las leyes que regulan el duelo, lo aleno, tienen que ver con poder cargar con el yugo del fallecido en todas las etapas de ese juicio que se ha volcado desde el cielo. El tema de Nosebe Olim Habro, el tema este que estoy explicando, dice Rab Wolbe, que es poder verdaderamente cargar con el yugo del prójimo. Ya fue explicado, obviamente, en la primera parte del libro Ale Shur, y me dice la página 252. Dice, y te quiero citar desde esa primera parte de la ley Shur algunas cosas que allí dije. Ahava Amukabe Yoter, el amor más profundo. A Mashere Haramabe Yoter, dice aquel que inspira un nivel de los más elevados. A Mesimá Aneaelabe Yoter, la meta, el objetivo más elevado. Todo eso alul bemeshech hashanim le afeja erguer. A lo largo de muchos años se puede transformar en una rutina. El amor se puede transformar en una generosidad indiferente. La inspiración a una profesión que prácticamente que no tiene alma, despojada de alma. Las metas, los objetivos en el sustento. Esta rutina, escribía el Rab Wolbe, y Tonavnuti, es como que toda mi corporalidad se va paralizando. Umita Ruhani, y esto habla también de una muerte espiritual. Quizá Titalim al Mavet Zebe Shebaerge. ¿Cómo podemos superar esta muerte que anida en la rutina? ¿Cómo es que podemos obtener el mérito de una vida prolongada desde el punto de vista espiritual? La vida misma, una vida concreta, dependen de ese atributo que nuestros sabios de bendita memoria lo llamaron cargar con el yugo del prójimo. Adam she pageabo bidatadin, Dios no permita a aquella persona que le ha afectado el rigor, Dios no lo permita, dice, ya sea con una enfermedad o ya sea con otro tipo de sufrimiento, y esta persona lucha
denodadamente con su dolor y su sufrimiento, sin tener la posibilidad de liberarse de él por sus propias fuerzas, porque en Habush Matir Atzmo, dice la Jamim, dice, el que está preso no puede liberarse solo de su prisión. Esa persona que está allí sufriendo, sufre en soledad. Yosef Badad dice, y más aún, mucho más de lo Shekoavim lo Isurab, más allá de que a él lo atormente y le duela realmente todos sus sufrimientos y ese dolor, le duele a él más su soledad. Todo tiempo que él vivía su vida junto con su sociedad, sus amigos, y estaba en un plano de igualdad con todos ellos, Mileaet vivó Simchat Chaim. Su corazón estaba repleto, pletórico de la alegría de la vida, porque todo ser humano creado se regocija, deleita con la vida de Tzav Tajada, cuando puede estar, obviamente, de Tzav Tajada, quiere decir en unidad con otro. Pero de repente, esa persona se vio afectada del Midat Adin, Dios no permita, de una situación rigurosa, Benitkao Tom, Tzav Tazó, y lo ha desconectado, lo ha separado de toda esa sociedad. Beoshiva Otobadat Begalmut Beisura, y lo ha hecho estar tan solo, tan solitario, tan desprovisto, obviamente, de todo el resto a través de su dolor y su sufrimiento. Umipneya deja Badat Yashab, así dice Irmiyahu en su capítulo 15, y a causa de tu mano, yo estuve habitando en soledad. Kol Sever que Fimat Kuntó Madredató, cada sufrimiento, Dios no permita, ya sea de acuerdo a su modelo y su nivel, revela delante de la persona sufriente precipicios de soledad. No siempre logra el Midat Adin de Koach Gadol. No también, dice, no siempre ese rigor golpea a la persona con una fuerza superior, Dios me perdone. Está también que la persona sufre solamente porque se ha reducido su capacidad en su espiritualidad, en su materialidad, y ahora él tiene un conflicto sobre los límites, esos gebulot, esas limitaciones, llamémoslo así, que vienen a atormentarlo a él de acuerdo a su concepción. También este sufrimiento de Reut Ruach. Esto es un sufrimiento, pero también un sufrimiento vano, Ubedidut Norah, pero también está acompañado por una soledad manifiesta. Umikan Adlesebel Atmidi, dice, y desde aquí podríamos llegar hasta ese sufrimiento constante de aquel que la mano divina le ha afectado en forma tan fuerte, Dios no lo permita. Esa persona sufre miles de niveles de soledad realmente amenazadora y dolorosa. Maskil de David Biotoba Meharat Tefilá. Así dice el Teilim 142. Maskil de David. El maskil es el que ejecuta la obra de este salmo. Cuando estaba en la Mehará, cuando estaba en la cueva, su plegaria. Habet Yamin Uje'e en Limakir. Dice el Teilim, miro hacia la derecha y observo, no hay quien me conozca. Abad Manos Mimeni, se me ha perdido todo escape posible. Ein Doresh Lenafshi, no hay quien pida por mí, no hay quien me busque a mí, no hay quien quiera hacer algo por mí. Otziami Masger Nafshi Leodot Echeneja. Por favor, te ruego, Todopoderoso, quítame de este encierro para que yo pueda agradecer. Esa persona que casi se arroja hacia esa situación de encierro junto con su prójimo, quiere decir, para poder cargar con él en su dolor, para poder sufrir con él conjuntamente, para darle de su corazón y poder comprender y poder ayudarlo en su desgracia, esa persona ha roto las cuerdas de la soledad y ha tomado de él uno
de 60 partes de su enfermera. Vaya, una de 60 partes. Dejad Meshishim. Ayesh Ketz de la Yeshua. Dice, ¿acaso hay límite para la gran salvación de aquella persona que puede sobrellevar con el yugo de su prójimo a partir de que él le extiende a la persona sufriente su mano, su ayuda, su comprensión? Pero esta persona que puede cargar con el yugo de su prójimo, esa persona que pudo prepararse, claro, hay que saberlo, prepararse a sí mismo y sentir verdaderamente a su prójimo al zulat, esa persona tiene en su mano la llave para un tesoro de vida. Que rak lo mitgalet surato amitit shel haolam. Porque solo a esa persona se le ha revelado la forma verdadera de este mundo. Así dice el Rab, todavía quedan 2 párrafos más. Esta tzadik beta rasha makifa midas. También al justo y también al malvado los involucra esta midá. El justo sufre, nosotros cargamos con él. El malvado sufre y nosotros cargamos con él. El malvado peca y nosotros cargamos con él. Observamos su final, es el malvado, del final del malvado, que es un final muy amargo. ¿Y cuánto se esforzaron las personas que imaginan para sus almas que al rasha, que al malvado, se lo puede juzgar rápidamente y con liviandad para borrar su nombre? Dios no permite. Esto es, si nosotros, dice, Enzot ki ne'elam shene'elam be'em ma yum u sheimacheh shemo shel Adam. Y esto es que si a esa persona malvada tal vez te haya olvidado, ¿cuál es esa gran amenaza? Que se borre el nombre de la persona. Adonenu Morenu Berabenu, Meor Elenu, el, el Rab Yeruham, nos contó que su maestro, el Saba Kadisha de Kelem, el rabino, el abuelo sagrado de Kelem, Kibeyom Shabbat Kodesh, decía que en el día de Shabbat, que ahora estamos por ingresar, Zaharu Panav, en la entrada de Shabbat Kodesh, o en el día de Shabbat, resplandecía en su rostro, Beot Kedushat, con el resplandor y la gloria de la santidad del Shabbat. Pa Mahat Balut olvidado, en cierta oportunidad, sus alumnos entraron en pánico cuando veían Beshabbat Kibimotajol, cuando lo veían en Shabbat como los días de semana. Besviva Shabbat Be'elam Kalil Be'alpanam. Pero el resplandor, esa iluminación del Shabbat no estaba en su rostro. Así fue en la noche de Shabbat Kodesh. Ubehol Otá Shabbat, y todo ese Shabbat no tenía luz. De Mozae Shabbat, Ajare Abdalá, en Mozae Shabbat, cuando hizo la Abdalá, Neenach Rabbi Simcha Zizel Bekelem, el rabino Simcha Zizel suspiró y dijo, Pérez Molenki met. Pérez Molenkin murió. Mi yuhal leitbonenu leachil tzara neshama. ¿Quién podrá comprender? ¿Quién podrá eventualmente contener esa desgracia, ese dolor de la neshama, cuando esa neshama venga al mundo de la verdad y tenga que enfrentar ese juicio? ¿Por qué estaba angustiado el rabino de Kelem? Por Pérez Molenkin, que era uno de los que más apostaron a la ilustración, al iluminismo en aquella generación. Obviamente que era Pérez Smolensky, un judío que verdaderamente se caracterizaba por su odio ciego a la Torá y a todos sus estudios. Increíble, ¿verdad? El rabino de Kelem ese Shabbat no tuvo resplandor en su rostro. Y a la noche estaba preocupado Motzai Shabbat. ¿Qué hará ese alma cuando le cuestionen allí en el cielo? Para que entiendan ustedes, queridos amigos y amigas, que alcanza con esto para que entendamos la profundidad y todo lo que representa el aspecto que rodea a esta vida, a este tributo, para poder
adquirirla para nosotros mismos, para poder verdaderamente entrenarnos en esta mirada profunda, en la situación de nuestros amigos, de nuestros prójimos, día a día, varias veces a lo largo de una etapa bien prolongada. De que Iván Shemidazo te lo llame y del momento que esta mirada, este atributo, depende ante todo y por sobre todo de lo que es la Itponenú, yo pueda fijarme, mirar, poder realmente hacer una mirada profunda, no superficial, es apropiado, Idhot, Abodá, Bezé, es postergar todo esto hasta que podamos, Bezrat Hashem, Leitlamdut Bemidat Ha'izbonenut, tengamos la posibilidad de aprender qué significa Itbonen. Leitbonen significa saber mirar. Leitbonen es no solamente mirar, es realmente tener una percepción. Y a veces esa percepción es la que perdemos. Aquí es la primera parte de este último escenario que Besat Hashem habremos de continuar estudiándolo ya la semana que viene para pasar al nuevo tema, que es el capítulo 7, que nos dice Ka'as o Sablanut, la ira, el enojo o la tolerancia, la paciencia. Esto vendrá después de que terminemos este tema vital que es el Gesed y llegamos ya casi a su realidad última. Chodesh Tov, Shabbat Shalom, Besorot Tovot, y esperemos que nuestro mundo pueda ser ese mundo que el Rab Volve analiza no como imposible, sino como necesario. Y para eso obviamente necesitamos hacer un esfuerzo. Y el esfuerzo no pasa por las palabras, ni el esfuerzo pasa por la rutina, pasa por comprender cada día que necesitamos atenernos a ese desafío, eventualmente de sabernos personas de bien. Y esas personas de bien, obviamente, representan personas con todos los defectos, pero por sobre todas las cosas, con todos los defectos que se pueden transformar en virtudes. Shabbat Shalom, Ure Shanim Rabot, Chodesh Tov, un buen mes para todos. Gracias por acompañarnos.